Dios es bueno y vamos a empezar la palabra de Dios. Ya hemos alabado, ahora vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Y quisiera, hermanos, que nos ubiquemos en Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Si hay amigos, compártanle las escrituras. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Gloria a Dios. Amén. Leamos la palabra de Dios. Vamos a leer del 1 al 6, hermanos. Dios es bueno. Entonces, empecemos. Amén. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado, amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, iglesia, ustedes acabaron de leer, seguidamente voy a leer yo cuando ya empecemos. Y miren lo que Dios en esta mañana ha puesto, y es: la obediencia a Dios no es selectiva. Miren de hermoso, la obediencia a Dios no es selectiva. Vamos a mirar ese tema muy hermoso y los invito a que se pongan cómodos para que Dios pueda hablarnos esta mañana a todos. Dios les bendiga a los amigos. Ustedes son bienvenidos, todos los amigos que nos han visitado. Hagámoslo sentir como en familia a ellos. Gracias a Dios, cuando uno viene a veces de afuera, uno viene con tantos problemas, y he sido testigo de que cuando yo he invitado a un amigo, ellos me han dicho: aquí hay otro ambiente. Aquí se siente algo bonito, y es porque somos una familia en Cristo Jesús, una familia unida. Y miren, el tema de hoy es: la obediencia a Dios no es selectiva. Ahora procedo a leer yo el capítulo. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, miren, advirtiéndole ya. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él se derramará. Todo lo que es inmundo pagano, Dios lo destruye. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, miren, ya deteniendo
aquel varón de Dios que fue a dar la palabra allá, dijo prenderle, arrestarlo. Ustedes lo leyeron, arrestarlo, porque el mundo es así. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, entonces nos quieren callar, nos quieren decir otras cosas que no tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Mas la mano que había extendido contra él se le secó. Miren, ahí dice su palabra que nosotros, cuando andamos en obediencia, no quedaremos en vergüenza, hermanos. Extendió contra él, se le secó y no la pudo enderezar. Miren esto hermoso. Entonces, ¿qué vamos a mirar en esta mañana tan linda que nos regala nuestro Señor Jesucristo? Vamos a mirar dos facetas del profeta, llámelo del evangelista, llámelo del líder, llámelo como usted diga, amigo y hermano. Vamos a mirar cómo en un principio hay un amor cuando uno conoce al Señor que es genuino, pero con el paso del tiempo este se va decayendo, con el paso del tiempo este se va agotando. ¿Por qué? Diferentes situaciones, ¿sí? Lo material, el trabajo, la familia. Mire cada uno de los que estamos en esta mañana y digamos qué es lo que ha agotado el amor de Dios, ese primer amor que tuvimos cuando lo conocimos a Él, cuando lo empezamos, más bien dicho, cuando Él nos conoció a nosotros. Miremos qué fue lo que pasó ahí. Y miren esta historia tan linda que está en Primera de Reyes, y voy a describirle quién era Jeroboam. Voy a escribirle quién era este rey, un rey pagano. Era hijo de Nabat y Zeruá, de la tribu de Efraín y de la ciudad de Seredá. Revistaba como supervisor de los levas de Salomón. Miren, era un militar. Comenzó a formar una conspiración con el fin de convertirse en el rey de las 10 tribus del norte. Miren, ya comenzó él a tener algunas aspiraciones, pero que iban por encima de las personas. Miren, este rey Jeroboam. Después de la muerte de Salomón, miren, él, al ser descubierto sus intenciones, huyó a Egipto, escapó, miren. ¿Por qué? Porque cuando muere Salomón hubo muchos conflictos de tipo económico en esa época. Hubieron conflictos de tipo económico, tipo político, y ustedes sabrán todas las cosas que pasan cuando un rey muere. Cuando un rey muere, pasan muchas cosas, y aun si el rey no es buen administrador, pasan peores cosas. Aun si el rey no está con Jesucristo, con Jehová, pasan muchas cosas, porque cuando uno anda de la mano de Jehová, aún usted en su trabajo reluce, aún usted donde esté, usted saca muchas cosas a relucir. ¿Por qué? Porque a veces nos falta obediencia a Dios. Entonces, miren, cuando Salomón muere, hay un desorden político, económico. Jeroboam regresó a Israel y miren cómo regresa a Israel. Quiere aclamarse rey. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que Jeroboam lo que quería hacer es salir adelante él solo. Quería relucir. Pero sabemos que si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no podremos relucir como Dios quiere. Entonces, miremos cómo después de la muerte hay mucho conflicto, dice económico, político. Regresa aclamándose Jeroboam como rey, y es aquí que por medio de su mensajero, Yahvé había hablado claramente a Jeroboam. Miren, él ya le había dicho, un mensajero, que el capítulo que le acabamos de leer no revela el nombre, solo dice que es un mensajero enviado por Dios de Judá. Miren de hermoso, revela advertirle a este rey perverso que lo que está haciendo mal. Lleva la palabra de Dios. Hasta ahí este mensajero de Judá está bien, porque está en la obediencia. Y vamos a ver cómo a él le dice qué es lo que no debe hacer Jesucristo, porque recordemos que la obediencia a Dios no es parcial, la obediencia a Dios es total. Hay que hacer la obediencia a Dios. Cuando usted hace lo que Dios no le ha mandado, en eso ahí estamos fallando. Entonces nos puede pasar lo que vamos a ver que le pasó a Jeroboam.
al profeta que mandó a hablarle a Jeroboam y todo su ejército. Entonces vamos a verlo. Miren, continuando con la historia de este rey perverso, dice que es Dios de Moab y Moloch. Todos se acuerdan de ese Dios, Dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis derechos. Mire cómo Jesucristo, cómo Jehová le habla a este profeta de Judá, porque él fue el escogido, él fue el llamado para hacer su voluntad, para poder llevar un mensaje a aquel hermano que anda mal, aquel amigo que anda mal. Porque Dios es tan bueno que Él quiere que todos alcancemos la salvación. Él no quiere que nos perdamos. Hay mucha gente allá afuera que necesita de una palabra. Y nosotros somos los mensajeros de llevar esa palabra. Pero para hacerlo, viene el pero, debemos de estar en una obediencia total. No podemos tener una obediencia parcial, no debemos tener una obediencia selectiva. Si quiero lo hago, si quiero no lo hago, voy a hacer esta parte, la otra no la voy a hacer, esta parte la voy a hacer, ahora voy a dejar ahí. No podemos hacer lo que hizo el profeta. El profeta, vamos a ver hasta qué punto él fue obediente, el profeta enviado de Judá para que le pudiese hablar a este rey perverso. Vamos a ver hasta qué punto él fue obediente. Dice, miren lo que hizo este rey. Sigamos con la bibliografía de este rey. El rey adoptó un becerro de oro, miren, adoptó un becerro de oro. Todo en Dan como en Betel, miren, también llegó allá a hacerlo, instando a que la gente no vaya más al templo de Jerusalén, sino solo a los lugares que él había escogido. Miren, este rey que salió mal, ¿sí? Acuérdense que de Egipto salió corrido, porque igual el que hace las cosas mal ante los ojos del hombre puede ser que porque somos limitados no vemos, pero ante los ojos de Dios no hay nadie que se esconda. Todos debemos proceder al arrepentimiento, porque no vamos a tener escondite de la mano de Jesucristo. Es por eso que debemos arrepentirnos constantemente, y es por eso que este rey sale de esa parte, ¿sí? Porque aún el hombre tan limitado a la luz de Dios, en algún momento eso pasa a ser revelado. Aún cuando uno se demora en hacerlo, Dios le pone a uno para que pueda ver qué es lo que está mal. Aún en eso, aún siendo nosotros limitados, Dios nos quita un momentico el límite y nos pone su mente a veces, Jesucristo, para poder ver qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, miren, este rey, miren, aparte de que conspira contra la gente, diciéndole, ahora adoren a este becerro, ¿sí? No vayan a dejar sus ofrendas, vengan acá. Y así tenemos muchas personas. Así tenemos a veces muchos amigos, hermanos, que de pronto ellos se dejan influenciar fácilmente para poder salir del lugar de donde Dios Jesucristo nos ha llamado. Así hay muchos hermanos. Piensan que de pronto, por poder escoger otros lugares, por dejarse influenciar, como lo hizo el profeta escogido, que lo vamos a ver más adelante, cómo él hasta cierta parte obedece y después de ello ya no obedece. ¿Qué pasó? Se dejó influenciar. Se dejó influenciar. ¿Qué pasa por eso? ¿Por qué llegamos a eso? Es porque carecemos de oración. Es porque nos falta algo. Por eso somos influenciables a veces, por el medio. Estamos tal vez bien dentro de la iglesia, pero salimos afuera y nos dejamos influenciar. Y así ha habido muchos que ya no los vemos, ya no están. Es porque se han dejado influenciar. Y entonces nosotros, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Que estemos en guerra espiritual, que hagamos un plan de oración, que estemos en ayuno. Miren de hermoso. Aparte de que este rey hace eso, ¿sí? Estaba ofreciendo su incienso, mírenlo también, ofreciendo incienso, o sea, teniendo sus tácticas para ver que sí están en la verdad este rey perverso con el pueblo.
¿Para qué? Para poderlos influenciar y sacarlos del lugar correcto. Miren cómo tiene esta bibliografía de este rey. Cómo desafía a Dios de esa manera. Entonces, ¿qué nos manda el Señor Jesucristo? A que nosotros tengamos una obediencia, pero esa obediencia debe ser total. Debemos ser obedientes a nuestro Dios, porque Él, cuando a nosotros nos mira, nos tiene bien vigilados, bien supervisados. Y nosotros, ¿qué debemos? Corresponderle con ello, en una obediencia total. No seamos selectivos en obediencia a Dios. No digamos hoy sí, mañana no. Démosle a Dios lo que Él se merece. Miren el servicio tan lindo, el servicio a Dios es lo mejor. Llámese donde esté usted que lo hayan puesto, donde a mí me hayan puesto. Es un servicio a Dios. Si es intercesión, es el servicio a Dios. Lleguemos a la hora que es. Si es el aseo, es el servicio a Dios. Si nosotros estamos de portería, es el servicio a Dios. No solamente es el altar. Recuerdan que una vez se habló que el servicio a Dios es cuando usted hace algo de aseo aquí y alguien viene a repartir un café. Ese es el servicio a Dios. Es porque Dios le pone el sentir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Servirle a Dios. Una obediencia parcial. No deje de pronto usted lo material de primero y a Dios lo dejamos a veces de último. Lo estamos dejando de último al Señor Jesucristo. Y nos puede pasar lo que le pasó, vamos a ver, ¿qué le pasó al profeta escogido? Vamos a mirarlo. Dice en su palabra que de Judá envió el Señor Jesucristo a Betel a un profeta. ¿Para qué? Una vez que estudiamos quién era este rey perverso, Jeroboam, alguien envió a hablarle a él, porque Dios es tan bueno que Dios no lo deja a usted con su capricho. Dios no lo deja a usted tal vez con ese problema que usted tiene en su corazón. Alguien le envía a que usted le hable. Envía a una persona, el Señor Jesús, a hablarle para que usted pueda tomar otra decisión, para que veas que sí hay un cambio, querido amigo, sí hay un cambio, para que usted hoy recapacite y pueda seguir a Cristo. Todos llegamos con bastante problema en nuestro corazón. Todos llegamos ya casi copados de problemas y no sabíamos ya qué hacer. Yo era uno de ellos, no sabía ya qué hacer. Hasta que conocí a Jesucristo, hasta que Él me encontró a mí y pude yo mirar y pude yo encontrar cuál era la verdadera felicidad, el verdadero gozo. El Señor Jesús hoy nos llama a que lo sigamos de corazón. Sigámoslo a Él de corazón. El Señor ha mandado, dice, una responsabilidad altísima. Cuando a usted y a mí nos envía a predicar el Evangelio, nos da una responsabilidad muy alta, hermano. Nos da una responsabilidad muy alta. Pero hagamos lo que hizo el profeta y de ahí en adelante nosotros vamos a mirar que la obediencia no es parcial. Dice, tiene que hablar y dar un mensaje en contra del altar que el rey Jeroboam ha edificado. Miren, este siervo de Dios tiene que ir hasta allá a hacerle ver al rey perverso que él está mal, que debe volverse a Jehová, le dice. Debes volverte de tus mal caminos y sigue a Jehová. Ofreciendo él mismo sus sacrificios, este rey, tratar de actuar como rey y sacerdote, mira, o sea, él quería acaparar todo, él quería hacerlo todo, él quería hacer, pero no de una manera que agrade a Dios, de una manera que agrade al diablo. Quería hacerlo todo él. Quería estar acá y quería estar allá. Quería hacer una función que a veces, si nos recordamos, rey y sacerdote, el sacerdote Melquisedec. Rey y sacerdote, pero porque fue un mandato dado por Jesucristo. Entonces, sepamos obedecer a nuestro Dios en su totalidad. El rey se enoja y ordena que lo cancelen. Miren, lo acabamos de leer. Aprenderlo, ustedes lo leyeron. ¿Por qué? Porque este siervo de Dios fue a darle una palabra a él. Y en ese sentido, él
no le gustó lo que este siervo le va a dar. Y así habemos muchos a veces. Nos dan una palabra que a veces nos intentan corregir y es enviado por Dios, pero actuamos como Jeroboam. En ese momentico no le prestamos atención. Eso es lo que hizo este rey perverso. No prestarle atención porque sabía que él tenía unos fines muy maquiavélicos en su mente. Quería él ser el rey, quería él ser sacerdote, quería hacerlo todo, quería mandar, quería instruir sus propios becerros. ¿Para qué? Para que puedan recolectar esas ofrendas para él. Todo eso lo dice la palabra. Él lo quería armar solo. No quería tener un equipo de trabajo. No quería escuchar la palabra de Dios. Quería hacerlo él. El rey se enoja y ordena que lo encarcelen. Miren, al hacerlo su mano queda paralizada. Al querer encarcelar al enviado de Jesucristo, hermano, ¿ustedes creen que Jesucristo nos deja solos cuando llevamos una palabra en obediencia total? No nos va a dejar solos. Jamás nos va a dejar solos. A mí me ha pasado que yo he querido llevar una palabra y pienso en ese momento, ¿qué hago aquí cuando me están hablando? Pero Dios inmediatamente me da la respuesta para yo poder contrarrestar esa palabra a ese hermano, a ese amigo del cual yo estoy hablando, de Jesucristo. Porque no es cualquier palabra que nosotros llevamos, es la palabra de Jesucristo para poder cambiar a esa persona, para que se vuelva de ese lugar donde él está, para que pueda seguir. Por eso, querido amigo, esta mañana pon atención a esta palabra que es de la vivencia nuestra. Es lo que nosotros vivimos a día. Dice su palabra, el altar de piedra se parte en medio y las cenizas se derraman. Miren, todo esto que él formó, que lo hizo con sus propias manos, el rey perverso, no dio resultado. No dio resultado. Ya Jehová a este profeta de Judá le había dicho qué es lo que debe hacer y qué es lo que va a pasar con ello, y así se cumplió, porque su palabra se cumple, hermano, amigo, su palabra se cumple. Si Jesucristo dice que quiere salvarte, te va a salvar. Si estás aquí, querido amigo, no es casualidad, es porque Jesucristo te trajo esta mañana aquí, para que puedas tener un arrepentimiento genuino, para que vuelvas, para que vacíes ese corazón. Dice su palabra, traigan todas las cargas. Él habla de todo, porque Dios no es un Dios selectivo. Dios no es un Dios de alguna cosita ahí. Dios dice, traigan todo. Todo lo que ustedes trajeron, querido amigo, tráigalo a este lugar. Déjeselo en las manos de Jesucristo y vaya vacío. Y dígale, como le dijo Saulo de Tarso, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga ahora? Porque él supo que tenía un encuentro con el que lo iba a salvar. Miren de hermoso, el profeta de Judá, porque después de eso nos pasa esto. El rey perverso Jeroboam se le seca la mano, porque tenía unas intenciones maquiavélicas con un hijo suyo. Nada más y nada menos con un hijo del Señor Jesucristo, de Jehová. Quiso hacer algo del que no debía hacer. Pero Dios le dio una lección con su mano, se la secó. Se la secó la mano. Porque aquel que se meta con un hijo de Dios, abogado tenemos para que nos respalde. Y ese se llama Jesucristo. Hoy, querido amigo, hay un amigo que te quiere decir, y un verdadero amigo y fiel, que se llama Jesucristo. Siempre vamos a tener quien nos respalde. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué hace el profeta enviado por Dios? Dice que él empieza a orar. Miren de hermoso, miren de lindo. Aparte de que Jesucristo le da una lección al rey perverso Jeroboam, viene el profeta y ora. ¿Por qué ora? Porque él se lo pidió. Porque así somos a veces. Estamos en el problema y nos acordamos que existe Jesucristo. Y nos acordamos que algún día pisamos la iglesia séptima, aquellos amigos. ¿Por qué? Porque tenemos ese problema encima. Mientras estamos en comodidad, estamos tranquilos.
Y qué bueno, porque eso es lo que quiere Dios. Pero siempre tenga en cuenta que cuando usted está pasando una dificultad, tenga en cuenta siempre que todo tiene un propósito, querido amigo. Si hoy está aquí usted, es porque trajo una dificultad, trajo un problema. Y usted vino acá porque dijo, allá está Dios. Voy a ver cómo me resuelve Él ese conflicto. Y déjeme decirle que usted está en buenas manos, que usted está en el lugar indicado. A veces el problema nos hace acudir a otras instancias que no debemos ir. Vamos a buscar a la que adivina, vamos a buscar tal vez al médico bueno. Está bien, es ciencia lo del médico, eso está bien. Y vamos a buscar otras cosas. Dios a veces lo dirige a uno donde el médico, porque es ciencia. Ellos son médicos especializados en medicina. Pero a Dios lo dejamos de último y no pedimos oración, dirección a Dios. ¿Sí? Entonces, miren este rey, se le seca la mano y le dice al profeta, en esos problemas, ora por mí. Aún hasta el más perverso reconoce quién es Dios y cuál es el único Dios que nosotros tenemos, que es Jesucristo. Ese es su nombre, querido amigo, Jesucristo. Aún en las situaciones difíciles lo tenemos a Él con nosotros. Qué hermoso que es que reconozcan los que no siguen de Jesucristo, que sí hay y que sí existe Él. Y dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Miren cómo Jesucristo lo recompensa. Si es un rey, tengamos en cuenta que más o menos equilibremos con una presidencia. Pues están bien ubicados, tienen comodidad, parte de eso el Estado le da todo, ¿sí? Cuando el profeta escogido de Judá por Jehová para que vaya y le hable a este rey perverso, lo sana de su mano, reconoce que el Dios de él es el verdadero. En ese momento reconoce que es el verdadero. ¿Y por qué decimos? Porque agradecido le dice, te voy a pagar, te quiero invitar, te voy a dar presentes, ven y acompáñame, come en mi mesa, le dice este rey al verse sano. Miren, pero Betel, tengamos presente que este rey ya le había dado Jehová una instrucción, y es de que él no comiera nada y que no se volviera por el mismo camino y que no bebiera nada. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo le va a decir Jesucristo eso? ¿Cuánto caminaría él? ¿Cuánto andaría él? Dios lo tiene planeado todo. Cuando usted hace un trabajo a Jesucristo, cuando usted va a algún lado y le oró antes, Dios ya tiene planeado todo. Dios ya le tiene limpio el camino. Y eso es lo que le pasó. El profeta de Judá no debía de comer nada porque Betel ya estaba contaminado por el rey Jeroboam. Ya estaba contaminado. Recuerden que ustedes miraron y explicamos de que Jeroboam comenzó a levantar estatuas, becerros, una comida pagana aprendida de allá de Egipto. Desde allá venía esto. Entonces, no es que Jesucristo le haya dicho Jehová que no coma nada. Él ya le dio un alimento. Querido amigo, cuando usted viene acá y recibe la palabra de Dios, ese es su alimento. Ese es su alimento para que usted se vaya con energías, para que usted se vaya siendo otro y pueda entender cuál es el propósito que tiene Cristo en su vida, amigo. Entonces no nos damos cuenta que es una orden que le dio Jesucristo y tenía que obedecerle al profeta enviado por él a cabalidad, en su totalidad. No podía decir, yo voy a comer, pero no voy a beber. Voy a beber, pero no voy a comer. A veces nos pasa eso. Hoy quiero ayunar, pero tal vez voy a comer. Hoy voy a hacer esto, pero tal vez voy a dejar de hacer aquello. Siendo una orden impartida por Dios.
Entonces, miren cómo este rey había ya contaminado a este pueblo, ya lo había contaminado. Entonces, el profeta enviado por Jesucristo, lo que iba a hacer era rescatar lo que se había perdido. Eso es lo que iba a hacer el profeta. Y miren lo que le dice el profeta. Todos vamos a estar, que él está en obediencia total. Y sí, miren lo que le dice. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado, ojo, por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. El 10 dice: regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. ¿Era una orden de Jesucristo? Claro, le había dado una orden. Pero el amigo dirá: malo porque no lo deja que coma, porque no lo deja que tome agüita, porque no ve que cuánto que caminó. Pero Jesucristo, él ya tiene todo planeado. Cuando usted está en una obediencia total, Jesucristo ya le tiene planeado todo a su vida. Él ya le tiene limpio su camino. Él ya le tiene todo organizado para que un hijo de él no sufra y no quede en vergüenza. ¿Pero qué? ¿Cuándo pasa esto? Cuando decimos, como dijo el profeta: aunque me dieras la mitad de sus bienes. Oiga, al que le diga te voy a dar la mitad de sus bienes, se le hace los ojos signo pesos, ¿cierto? Cuando usted le diga, y aún si andamos como medio endeudados y tenemos muchas cositas, pues se nos va a hacer los signo pesos, ¿sí? Entonces, cada uno reflexionemos y digamos: ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Será que nosotros podemos hacer lo que hizo el profeta enviado por Dios? ¿O será que hasta ahí llega la obediencia y decimos: yo ya obedecí a Dios, entonces ya no lo voy a hacer selectivamente, ahora lo voy a obedecer parcialmente? Y muchos hacemos eso. Dejamos la obediencia de Jesucristo en su totalidad y viene el amigo, viene el vecino, viene el de la otra denominación, viene infinidad de personas y nos roba lo que teníamos. Y dejamos la obediencia a un lado de Jesucristo. Entonces miren qué hermoso, ¿no? La obediencia del profeta, enviado por Dios. Qué hermoso. Dios no nos va a dejar en vergüenza. El corazón del rey, si nosotros leemos más abajo, a pesar de que este profeta enviado por Dios le habló, seguía duro. Miren, seguía duro eso. Porque con Dios debemos tener un temor reverencial. Aunque me diesen la mitad de la casa, no iría contigo. Qué hermoso ese temor. Aunque me dieras la mitad de tu casa. Oiga, esa casa de ese rey, por lo bajito, unos 2.000, unos 3.000 millones en la actualidad. Por lo bajito, la casa del rey. ¿Y cuánto le brindó el rey por ese milagro? Pero el profeta sabía que, y yendo a la casa de él, se contaminaría más. Por eso, Dios, cuando nosotros nos pone una restricción, debemos de obedecerla. A veces nos restringen las cosas y nosotros no vamos a ir allá. Obedezcamos a Dios. Porque Dios ya sabe lo que nos va a pasar. Recordemos que Él es omnisciente. Él sabe lo que tú vas a hacer allá. Él sabe que tú le vas a fallar allá. Cuando Dios nos diga: no vayan por ese camino, no lo hagamos. Cuando Dios nos diga: no hagan esto, no lo hagamos. Vengamos más bien a la casa de oración. Hagamos la obediencia que Dios quiere que tengamos con Él. Cualquiera podría decir en ese momento, y sí, yo pienso que tiene que haber habido murmuraciones en ese momento. ¿Cómo no va a ir a comer a la casa del rey? ¿Cómo no va a recibir esos buenos regalos a la casa del rey? Ahí es donde participa el amigo. Ahí es donde participa aquel
que te quiere ver sin ese gozo, sin esa bendición. Cuando viene el amigo y te murmura, te susurra al oído, diciendo, ¿qué haces allá, amigo? ¿Qué pierdes el tiempo en ese lugar? Eso viene y te va a decir. Cuando tú le comentes, querido amigo, a tu compañerito de trabajo, a tu compañero de vecindad, a tu compañero de estudio, él te va a decir, pero ¿cómo vas a perder tiempo en ese lugar? Pero déjame decirte, querido amigo, que este sí es el lugar correcto. Que dejes que Jesucristo trabaje en tu vida y verás los resultados que Él va a hacer en esa vida. Síguelo adelante. No desmayes. La palabra de Dios dice, aquel que persevera alcanza. Y vamos a perseverar. Y te vamos a ayudar a orar, querido amigo, esta mañana, por ti, por esa situación que tú estás pasando. Cualquiera diría, pero ¿cómo el profeta no va a ir donde el rey que tiene prestigio? Pero ¿cómo no va a ir donde el rey que está posicionado económicamente? Pero ¿cómo no va a ir allá que lo vea abrazado con el rey? Entonces él posicionalmente también va a subir, porque allá puede ser que hasta lo nombre. ¿Usted cree que no iba a hacer eso? Al ver esos milagros tan prodigiosos que el único que hace es Jesucristo. Entonces, ¿qué hace él? Pero qué hermoso, ¿no? Aunque me dieras la mitad de tus bienes, no iría allá. Porque me es dado una ordenanza, un mandato de que no comiera ni bebiera nada. Si él sabía que iba allá, él se podía contaminar y podía, por su carne débil, porque esta carne es débil, podemos fallarle a Dios. ¿Ven por qué tan importante obedecerle a Jesucristo? Cuando a nosotros nos dicen, no vayas a aquel lugar, es porque Jesucristo lo ha dicho. Y es porque tú has orado. Cuando tú estás orando, Jesucristo te va a dar la dirección. Entonces, querido amigo, querido hermano, en esta mañana, Dios nos dice que seamos obedientes a su palabra. Dios le ha dado un encargo a este profeta con unas instrucciones claras. Recordemos a la mujer de Lot. Les dio unas instrucciones claras Jehová y no las obedeció. ¿Se acuerdan de la historia? No mires hacia atrás, sigue adelante. Y hay hermanos que miran hacia atrás. Hay hermanos que se vuelven atrás, que desobedecen la palabra. Y es por eso que después terminan siendo cautivos y terminan aceptando la mentira. Entonces, Jesucristo también le dijo al joven rico, ¿se acuerdan? Desocupa ese corazón que tienes de lo material y ven y sígueme. Y el joven rico, dice la palabra, agachando su cabeza, se fue triste. Es porque nosotros no queremos obedecer a Dios. Es porque a nosotros se nos hace difícil obedecer a Dios. Es porque nosotros no queremos darle, querido amigo, la oportunidad a Jesucristo de que cambie tu vida. Dale la oportunidad a Dios y verás que va a cambiar tu vida. Y después de Él va a seguir perfeccionándote. Para que no cojamos la obediencia de Dios como algo selectivo, como que algo que sí hoy y mañana no. Ahora obedezco un pedazo y de aquí a un mes obedezco el resto. No, Jesucristo quiere que obedezcamos al 100%, en su totalidad. Y nosotros vamos a ver los milagros de Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros vamos a mirar lo que Jesucristo tiene para nosotros. Mientras no tengamos esa obediencia, estamos restringiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Démosle la voluntad, démosle la obediencia a Dios. Y ahora vamos a mirar. Hasta ahí miramos un profeta obediente. Hasta ahí miramos un profeta que no se dejó influenciar por las cosas del mundo. Miramos un líder que obedeció a Dios. Alguien que fue escogido por Jesucristo, que dijo, no, prefiero obedecer a Dios que a los hombres.
Eso hizo él, el profeta enviado por Jesucristo de Judá. Prefiero obedecer al Señor Jesucristo que obedecer a cualquiera que viene a murmurarme al oído, a cualquiera que viene a susurrar al oído con palabra de mentira. Recordemos, Jesucristo dice que Él es la verdad, Él es el camino. Él dijo. Entonces hay una sola verdad. No dijo hay varias, hay una sola verdad. Y es su palabra. Y es su palabra. Gloria a Dios. Démosle gloria al Señor Jesucristo. Entonces, querido amigo, usted me dirá, pero ¿por qué hay tantas religiones, tantas? Es porque nosotros, a causa de la obediencia, comenzamos a coger este librito que es sagrado para nosotros y es dado por Jesucristo, los pensamientos, y cogemos y le sacamos pedacitos. Este me conviene, este no me conviene. Este me conviene, este sí. Este no aplica para mí, este sí aplicaría. Y así cogemos la palabra de Dios. Es por eso que hay tanta denominación, porque no quieren obedecer la palabra. No quieren obedecer la palabra. Y qué triste que los hermanos que fueron fundamentados en esta palabra comiencen a sacarle pedacitos también a la palabra. Y decir, este sí me aplica, este no me aplica. Y como no me aplica, la de allá están aplicando eso y me voy por allá. Qué triste, hermanos, que nosotros tengamos ya sólido la palabra de Dios, pero vengan y nos susurren al oído para podernos dejar la obediencia total que teníamos a Dios, que sea parcial. Y al ser parcial, poco a poco el enemigo nos va a ir sacando. Entonces, la obediencia a Dios es fundamental. Y siguiendo leyendo, yo lo voy a leer, ustedes pueden seguir conmigo, el 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios de Judá. Había, miren, otro profeta anciano ya. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, o sea, para el profeta, donde el profeta lo había llevado a Jesucristo, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Miren, otra piedra de tropiezo para el profeta. Entonces debemos estar en constante oración, porque el enemigo dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si usted le da un espacio, si usted le da un dolor fragante a él, nos va a devorar, nos va a sacar, nos va a pasar lo que le pasó a él. Dos fases, una fase de obediencia, y ahora vamos a mirar cómo se deja influenciar para que ya la obediencia a Dios se convierta en selectiva. Sigamos leyendo. Mas él respondió, miren lo que dice, no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré ni beberé agua contigo en este lugar. 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho. Léalo. ¿Sí? Y el otro le dijo, mintiéndole, miren, yo también soy profeta como tú, ojo, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Miren a veces las denominaciones del que el amigo se estará preguntando, traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan a su casa y bebió agua. Miren las dos facetas que nosotros tenemos, los líderes, los enviados por Jesucristo. Obedecemos a Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y la presencia para poder decir no a lo que Dios no ha ordenado, a lo que Dios no ha mandado.
¿Recuerdan la primera fase? Había una persona que era el rey. Oiga, el rey lo invitó al profeta de Judá a que vaya a su casa, que coma y que se vaya con muchos presentes y regalos de la casa de él. Y él no aceptó. Entonces, como el enemigo, el diablo es tan astuto, vio y dijo en primera instancia, tal vez si lo mando al rey, este desobedece a Dios. Pero no lo hizo. Y en ese lapso de tiempo algo nos falta y decaemos en la oración y por el problema que nosotros tenemos comenzamos a desesperarnos y a querer buscar soluciones nuestras. Y entonces en ese miedo que usted tiene, en esa desesperación, en ese que lo hizo a un lado a Cristo, mediante la oración, mediante la comunicación con Él, viene el enemigo con otro. Si no pude con el rey, voy a enviarle con un profeta humilde. Y entonces ustedes se dan cuenta, ¿qué le dice el profeta? Ustedes lo leyeron, y un anciano, ¿qué le dice? Yo también soy enviado de un ángel. Yo también obedezco a Dios. Pero desobedecelo a Dios en este momento. Y ven. Y a veces nosotros nos pasan 1, 2, 3 pruebas. Avanzamos con la segunda y nos quedamos a medias. Y nos ha pasado que nosotros 2 veces, 4 pruebas, hemos superado. Pero viene el diablo con su segunda artimaña, nos convence y dejamos todo tirado. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido cuál es la verdadera obediencia a Dios. Y así como hay muchos que dejan tirado, hay otros que saben qué es avanzar hasta el final. Porque va a haber una recompensa en la tierra y en el cielo, oiga. El cielo, Dios ha prometido que vamos a caminar por calles de oro y mar de cristal. ¿Qué recompensa queremos nosotros? Aquí en la tierra todo es pasajero. En la tierra todo es pasajero. Todo es pasajero en esta tierra. Deje que Jesucristo guíe su camino y enfoquémonos en lo espiritual. Enfoquémonos en el llamado que nos tiene Jesucristo. Una morada, dice, que nos tiene arriba. Cuando tengamos múltiples pruebas, que Pablo dijo, dichoso aquel que tiene muchas pruebas, porque quiere decir que ese es el llamado, el escogido. Lo está probando. Aquí se ha hablado de que el oro pasado por el fuego es más lindo, pero usted ponga un cartoncito por el fuego, no dura nada. Cuando usted tenga bastantes pruebas, pídale a Dios y escuchemos la voz de Dios. No escuchemos la voz del amigo, la voz del vecino, porque en esa desesperación, miren lo que le va a pasar al profeta enviado por Dios. Miren lo que le va a pasar. Entonces los hijos del viejo profeta, miren, porque era un anciano, quedaron impresionados y le contaron. Todo lo que había hecho el profeta le contó. Él se llenó tal vez de envidia y le dijo, yo también hago lo que tú haces. Yo también, a mí también un ángel me envió. A veces vienen, para el que se está preguntando, bueno, si Dios es la verdad, ¿por qué hay tantas? Por eso, es porque viene. Si el diablo no te tenta con una persona, viene otra. Si no puede, miren, no pudo con el rey. Dijo, voy a enviar a este profeta anciano. Y como el profeta anciano, si no andaba nada bien, pues se dejó utilizar. ¿Y qué pasó? Desobedeció a Dios. Entonces, miren qué importante que es la obediencia a Dios, pero no lo vayamos a hacer parcial. Hagámosla total. Obedezcamos a Dios total. ¿Y cómo, hermano Manuel? Orémosle a Dios. Pidámosle a Dios. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? No vayamos por nuestras propias fuerzas. No dejemos que el problema impulse
nos impulse a hacer cosas que no debemos hacer. Sigamos con Jesucristo. Entonces miren, no solo Betel estaba contaminado, sino que el Señor, aparte de ello, le dice que no vaya allá. Ya miramos por qué Jesucristo le dice que no coma. Es porque Betel ya estaba contaminado. Esa comida estaba rendida a becerros, a dioses. Dios no le gusta que compartamos. Él es nuestro único, por eso el único Dios. Qué bonito que en el Antiguo dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesucristo, cuando estuvo acá, lo volvió a decir. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ya tienen la respuesta. ¿Por qué hay tantas? Es porque tenemos que obedecer la palabra de Dios. No le quitemos pedacitos a la palabra para ver, este me aplica a mí. Esto no es, a veces los cargos son así, ¿no? Usted mira, ¿le aplica o no lo aplica? Si no le aplica, ni para qué se inscribe. ¿Para qué se inscribe si lo va a ser eliminado? Aplique al que le aplica, ¿sí? Mire, este me aplica, a este me inscribo. Ahí sí puede usted elegir. Con Jesucristo no se puede elegir. Con Jesucristo es total. La obediencia es total, querido amigo. No desfallezca, porque hay un Dios que va a entrar en tu vida esta mañana. Y vamos a ver cómo le miente, ¿sí? Y tal vez el profeta de Judá dice, mire, si hubiera sentido arrepentimiento, ni eso no lo hizo. Miren cómo es de delicado no obedecer a Dios. Porque cuando usted le abre la puerta al enemigo, le aseguro que solamente con un espaciecito que usted le abra, él ya le abre solo la puerta a usted. Ya sale, a veces lo pone usted en segundo lugar a Jesucristo y deja las cosas del mundo y deja las cosas de Egipto, del viejo Egipto, que entren a su vida nuevamente. Este rey salió de allá de Egipto y no salió ni bien. Imagínense, de una tierra tan perversa en esa época y todavía salir mal. Imagínense, ¿cómo sería de perverso este rey? Que vino, aparte de eso, a proclamarse rey cuando Jesucristo, que era quien proclamaba a los reyes, no era. Miren cómo se proclama. Y además de eso, sacerdote. Y ya miramos, el que Dios lo hizo fue el sacerdote Melquisedec. Tal vez, dice el profeta de Judá, si hubiera sentido arrepentimiento en ese momento, miren, si él hubiera reconocido, algo le faltó, tal vez en esa necesidad que él tenía de comer, de beber agua, algo le faltó a él y se dejó convencer. Si él en ese momento hubiera dicho, hubiera orado, tal vez hubiera sido otra la situación. Si en ese momento él hubiera dicho, esto no está bien, esto no es de Dios. Pero a veces nosotros le abrimos la puerta al enemigo y decimos, cuando ya estamos metidos en el problema, cuando ya estamos enredados, esto sí es de Dios. Y por eso esto a mí sí me aplica. Y la obediencia a Dios, parcial. La obediencia a Dios que la teníamos en ese primer amor, decayó, salió. Ya la reverencia a Dios, baja. Es por ello. Y hermanos, esta es la historia que ustedes acabaron de leer. Tal vez dirá el amigo, trágico esto, por lo que vamos a ver más adelante. Pero recordemos que en 2 de Timoteo 3:16 nos habla que toda enseñanza y escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, para enseñar, para redarguir, para todo. Para todo, hermanos. Porque la enseñanza nos enseña. Y nos advierte también, qué hermoso. Cuando había comido el pan el profeta, miren lo que pasó, y bebido, el que le había hecho volver, ensilló el asno, más encima le pone comodidad, le dice, bueno, ya comiste, ya bebiste, ahora qué más da, ya desobedeciste a Dios, ahora te voy a ensillar un asno y vete por el lugar por donde Dios no te había mandado. Ya lo hiciste, más encima. Ni siquiera en ese lapso. Si hubiera dicho, Señor Jesucristo, ayúdame, Yahvé, Jehová, ayúdame. He desobedecido, pero quiero reivindicarme contigo. ¿Qué debo hacer ahora? No. Cuando usted le abre una puerta al enemigo,
le aseguro que el enemigo mismo le va a poner más cosas, más trabas materiales, de trabajo, de lo que usted quiera, para que siga en el mundo, para que usted se devuelva al mundo, para que usted se vaya a la otra denominación, para que usted haga lo que usted quiera con su vida, para que usted se mande ya solo. No deje que Jesucristo hable por usted, piense por usted, lo guíe, lo direccione. Eso es lo que está pasando. Y miren que ustedes mismos lo acabaron de leer, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y yéndose, el 24, él topó un león en el camino, ¿y qué dice? Y le mató. Oiga, qué triste. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Miren, tal vez el amigo dirá, qué trágico, pero querido amigo, acabamos de leer en Timoteo, nos dice, toda escritura es útil para enseñarnos. Y debemos aprender de la escritura. No podemos quitarle pedacitos, porque de pronto en alguna otra denominación puede quitarle un pedazo y decir que eso no pasó, pero la palabra de Dios lo dice así. La palabra de Dios lo dice así. Es nuestro código, la palabra de Dios. Es la cual debemos aplicar y practicarla todos los días, la palabra de Dios. Si fallamos, no hagamos tal vez como el profeta que dejó que siga el pecado. No nos podemos quedar acostados, tirados. Debemos levantarnos y reconocerle a Jesucristo que hemos fallado, que hemos pecado contra su palabra. ¿Y usted cree que Dios no lo va a levantar? El Señor Jesucristo lo levanta de donde usted esté. Lo que usted esté pasando en este momento, dígale a Dios, cierra las puertas esta mañana y permíteme obedecerle en su totalidad. Miren, y qué hermoso como el profeta, aparte de que desobedeció, lo que me llama la atención es que dice que el león y el asno estaban junto al cuerpo. ¿Un león con hambre le dejará algo a usted? No deja nada, porque no puede los dedos saborearlos, pero no deja nada un león con hambre. A pesar de que él fue un profeta enviado por Dios de Judá, a pesar de que obedeció la palabra, dejó, porque en ese tiempo, ustedes lo han leído, era deshonroso que no se entierre en Israel. Pero miren cómo Dios es tan lindo, no permitió que tocara su cuerpo. Le daría un paro, ahí tocaría investigar, pero no permitió que le haga daño el león, a pesar de eso. Pero usted dirá, pero murió. Sí, murió el profeta enviado de Judá por desobedecer su palabra. Y algunos de pronto de nosotros no estamos muertos en cuerpo, pero hemos desobedecido hace rato y estamos muertos espiritualmente hace rato. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que la obediencia a Dios no debemos seleccionarla. La obediencia a Dios debemos de seguirla en su totalidad. Eso nos enseña en este momento. No podemos decir hoy sí, mañana no. No podemos decir eso. Obedezcamos a Dios en todo momento. Digámosle a Dios que Dios es bueno. Digámosle a Dios en esta mañana que queremos obedecerle. Si hay una puerta abierta que le hemos dejado, hoy es el día de confesarle a Dios y decirle: Señor Jesucristo, en la primera parte yo quiero ser como el profeta Judá, que yo renuncié a todo, renuncié a lo material, renuncié a todo lo que me dejaba tal vez de venir a la iglesia, de congregarme. Algo yo estaba diciendo con mi boca y dejando a Jesucristo a un lado. Hoy es el día para que le diga: querido amigo, quiero
ser como ese profeta en la obediencia a Dios, no en la desobediencia. Porque aún si tú le pides a Jesucristo esta mañana, Dios te va a dar la victoria. La victoria nos va a dar el Señor Jesucristo. Por eso Dios dice, mansos como palomas y astutos como serpientes. Mansos como palomas. Ojo, tenemos que estar activos. ¿A quién viene? ¿Qué están hablando? Y corregirlo. Porque todo lo que nos pasa a nosotros, Romanos 8:28 dice, todas las cosas nos ayudan a crecer. Todas. Pero, dice abajo, esto conforme a su propósito somos llamados. O sea, debe haber un propósito en tu vida. Y ese propósito es la obediencia a Dios. Debemos de obedecerle a Dios. Vamos a decirle hoy a Dios que nos dé esas fuerzas para poder seguir adelante, para poder obedecerle al Señor Jesucristo. Yo quiero invitar a un amigo que quiera venir aquí para orar por él. Quiero invitar a un amigo que se siente, un hermano tal vez, que se siente el amigo para poder orar por él, que se siente que ha abierto una puerta, que se siente que debemos orar por él. Quiero invitar a un amigo. Traigan un amigo o inviten a un amigo para poder orar por ellos. Yo sé que aquí hay un amigo que él tiene, que hay algo que cerrar. Quiero que venga mi hermano Segundito también para orar por él. Quiero que estén los líderes. Yo sé que hay puertas que se han abierto. Nosotros, los mismos hermanos, tenemos puertas abiertas, pero los amigos necesitan de nuestra oración. Los amigos necesitan de nuestra ayuda. Y sabemos que el único que lo puede hacer es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Listo, entonces, gloria a Dios, gracias al Señor Jesucristo. Qué bueno, miren cuántos amigos aquí, qué hermoso, cuántos amigos han pasado. Yo sé que esto no es casualidad, queridos amigos, algunos que ya yo los conozco, Dios los bendiga a ellos han venido, Dios les bendiga, están todos los amigos aquí, qué hermoso. Los demás, vamos hermanos que estemos acá, mi hermano Segundito va a pasar, tal vez mi hermana Dora, también ahí están ellas, para que sean levantando las manos, y la iglesia, levantemos las manos hacia los amigos. Tengamos por ellos carga. La palabra de Dios dice en Gálatas que nosotros debemos tener carga por esos problemas que tienen ellos. Así que vamos a orarle en esta mañana, vamos a decirle a Dios, hoy vamos a cerrar esas puertas, vamos a decirle a Dios que queremos ser como el profeta enviado de Judá, pero en su primera parte, cuando obedeció la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando la obedeció, podemos orar. Vamos orando ya, vamos a estar orando los hermanos. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que Él sea obrando en la vida de los amigos. Profeticémosle, ayudémoslos a ellos. Al profeta enviado de Judá, él fue en una primera instancia obediente a Dios, pero vino tal vez el enemigo, pero vino tal vez aquel que lo quiere desanimar. Querido amigo, hoy sales de aquí y va a haber alguien que te va a desanimar, va a haber alguien que te va a hacer volver al camino donde tú estabas y a decir que este no es el camino, pero querido amigo, te quiero decir que este es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo y así es. Vamos a creerle a Dios en esta mañana. Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y santo, porque tu palabra, Señor, ha sido hablada, Señor. Ahora, Señor, te pedimos perdón, te pedimos, Señor, por aquellas faltas, por aquello que cometimos en contra de ti, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos, mi Señor Jesucristo, para que seas tú obrando en la vida de estos amigos, Señor, que han pasado aquí, Señor. Tal vez algo les hará falta, Señor Jesús. Hoy dáselos tú, Señor. Llena su corazón a aquellos amigos que han dado ese paso al frente, Señor. Pedro dijo, Dios mío,
Hay 3 llaves que hay que obedecer, Señor. ¿Qué haremos? Le decía la multitud a Pedro, Señor Jesucristo. Hoy te decimos a ti, ¿qué haremos, Señor? Danos esas llaves, Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener un arrepentimiento genuino, Señor. Ayúdanos a tener aquel arrepentimiento que tal vez le faltó al profeta de Judá en momentos de prueba. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a entender el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, para que nuestros pecados sean perdonados. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder seguir adelante en este lugar. Cada amigo que ha pasado hoy, Señor, voy a decirte a ti, Señor, tú ya las conoces. Permíteme invocar esas 6 áreas, Señor Jesús. La espiritual, voy a orar por lo espiritual, Señor, por estos amigos, por los hermanos, Señor. Voy a orar, Señor, por la parte física, Señor, su cuerpo físico, Señor, para que no sea mayor que lo espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, en la parte emocional, aquel que está pasando problemas, Señor, emocionales, Señor, la parte mental, Señor Jesús. Ayuda a la parte mental, mi Señor Jesucristo. Y la parte financiera, Señor. Guarda la parte financiera de estos amigos que han pasado aquí, Señor. La parte y la más importante, la familia, Señor. Guarda la familia de los amigos, Señor. Guarda la familia, Señor. Instruye esa familia, Señor. Influencia de acuerdo a tu palabra, Señor. Y todos los hermanos que están allá atrás, Señor, guárdalos, bendícelos a ellos, Señor, en todo lo que ellos emprendan, y ayúdanos a la obediencia. La obediencia debe ser total. No permitas que escojamos, que seleccionemos, que la hagamos parcial, que quitemos por pedacitos tu palabra. No. La oración es total, y de ahora en adelante nos vamos con las puertas cerradas para el enemigo, y de aquí en adelante el Señor Jesucristo ocupa nuestro corazón, y Él va a permitir que sea al 100% la obediencia a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo.